Hey, muy buenas a todos, estamos en un nuevo vídeo de Un Estudiante Patriota y en este vídeo venimos a tratar un tema que llevo bastante tiempo queriendo tratar en el canal y que por fin os he podido traer. O sea, vamos a hablar de la leyenda negra española y vamos a desmontarla porque considero que es algo urgente y que se debe hacer cuanto antes. Ya hay más canales tratando de desmentirla, pero aquí vamos a hacer un repaso por sus principales tópicos, así como también por los hitos del Imperio Español, de los que pocas veces se habla. Así que, ¿listos? Empezamos. Durante 5 siglos ha perdurado en Europa, Hispanoamérica y también España un relato falseado contado por los enemigos de España. Un relato que se quiere camuflar de histórico, pero que no es más que pura propaganda con el fin último de criminalizar a España y a su historia. Es lo que se conoce como la leyenda negra española. Pero, ¿cómo nació esta leyenda negra? ¿Cómo es posible que los mismos españoles hayamos acabado asumiendo este relato falseado sobre la historia de España? Lo veremos en este vídeo. La leyenda negra es un relato falseado que ha sido construido en torno a España por sus enemigos hace 5 siglos. Este relato ha hecho que los españoles agachemos la cabeza respecto a España y a lo que constituye su historia o su legado. Sigue presente en nuestros días, y prueba de ello es que vemos a personas como Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, exigiendo al rey de España que pida perdón por las matanzas en América. Nos habla de un tremendo genocidio que los españoles habríamos cometido en América. Pero, ¿qué genocidio? Pues de eso va la leyenda negra. Consiste en achacar a los españoles la culpa de un genocidio que se habría cometido en América. Pero, ¿cuál es la definición de genocidio? Pues bien, un genocidio es el exterminio sistemático de un pueblo, raza o nación por ser un pueblo, raza o nación concretos. De ahí que se le llame genocidio. Etimológicamente la palabra procede de la combinación de los sustantivos genos, que significa raza o pueblo en griego, y del sufijo latino cide, matar. O sea, que la definición más literal sería la de matar o exterminar a un pueblo o raza. ¿Coincide la conquista de América con esa descripción? Pues continuad con el vídeo y os lo contaré. Uno de los argumentos más repetidos por aquellas personas que defienden el relato construido en base a la leyenda negra española es el de que los españoles cometimos un genocidio en América. Afirman que América no fue descubierta, sino saqueada e invadida. Estos cuñados de la historia y de la argumentación más básica ignoran que si se le llamó descubrimiento fue porque, desde el punto de vista de los españoles y de las civilizaciones occidentales en general, se había puesto el pie en un continente que les era hasta entonces desconocido para ellos. Con ese mismo argumento podríamos decir, por ejemplo, que las galaxias externas a la Vía Láctea nunca fueron descubiertas porque ya existían, y no veo a nadie sostener esa postura. Evidentemente existían, pero la humanidad no conoció de su existencia hasta que Edwin Hubble descubrió que esas misteriosas nebulosas que se habían estado observando durante muchos siglos eran en realidad otras galaxias y que el universo no era únicamente la Vía Láctea y todo lo que estaba dentro de ella. Pues con esto pasa lo mismo. Evidentemente el continente ya existía, pero se le llama descubrimiento porque el resto del mundo no sabía de la existencia de este continente al otro lado del océano Atlántico. Hemos aclarado ya que la definición de genocidio es el exterminio sistemático de una raza o pueblo. Evidentemente el indigenismo y todas estas mentiras históricas son un ingrediente perfecto en la campaña electoral de políticos y formaciones políticas de carácter populista, tanto en España como en América. Hugo Chávez llegó a afirmar sin despeinarse que los españoles habían matado a 90 millones de indígenas. Evidentemente, solo con saber la cifra que nos presentaba, podemos deducir que es una cifra totalmente inventada y exagerada para dar consistencia a un relato político en el que los españoles pasan a ser simples seres malvados que vinieron a saquear, invadir y matar sin piedad. Pero más allá de esto, ¿por qué es falsa esta cifra? Primero que nada, porque no había 90 millones de indígenas en aquella época en América ni de lejos. Hay numerosas estimaciones al respecto. Las más alcistas estiman la cantidad de habitantes entre 90 y 150 millones de habitantes, donde podemos encuadrar a historiadores como Gudrun Borag.
Las más bajistas, como la de Ángel Rosenblatt, filólogo venezolano, la estiman en 13 millones, aunque las estimaciones más recientes sitúan la población total entre los 40 y los 60 millones de habitantes. En todo caso, es imposible que los españoles hubiesen matado a 90 millones, dado que sería más población de la existente en toda América en aquella época, y gran parte de la catástrofe demográfica no se debió precisamente a que los españoles matasen mucho, sino a las enfermedades. Los españoles trajeron enfermedades a América no porque quisieran hacer una guerra biológica, como una guerra bacteriológica, como dicen los indigenistas, sino porque la protección existente en la época contra esas enfermedades era nula, dado que los conocimientos médicos distaban mucho de ser como los que se tienen hoy en día. Además, si su intención hubiese sido el exterminio sistemático mediante enfermedades, ¿por qué se habrían molestado en construir hospitales? Si yo quiero exterminar a un pueblo mediante agentes bacteriológicos o víricos, no me voy a molestar en construir hospitales en dicho territorio. Un tanto absurda esa teoría. Y por otro lado, aunque los indígenas se contagiaron y murieron de enfermedades nunca vistas allí, también les pasó lo mismo a los españoles, los cuales contrajeron enfermedades que les eran totalmente desconocidas, tales como la fiebre amarilla, por poner un ejemplo. Pero además, los defensores de la hipótesis del genocidio español parecen obviar la ingente cantidad de medidas que se llevaron a cabo desde la corona española para proteger los derechos de los indígenas. En 1511, por orden del rey Fernando el Católico, como respuesta al famoso sermón pronunciado por el fraile dominico Antonio de Montesinos, se convocó la Junta de Burgos, en la cual se debatió sobre la moralidad de la conquista y sobre los abusos que evidentemente se estaban dando por parte de muchos encomenderos hacia los nativos. Era la primera vez en la historia que un imperio paralizaba una conquista para debatir sobre la moralidad de esta. La conclusión de este debate que se llevó a cabo fue que los indígenas eran ciudadanos iguales a los españoles en derechos y deberes. De esta controversia surgieron en 1512 las leyes de Burgos, las cuales fueron un precedente del actual derecho internacional. Eran unas leyes muy avanzadas para su época, incluyendo incluso la exención del trabajo a los menores de 14 años y la prohibición del trabajo para embarazadas y lactantes, recogido en la ordenanza 18ª. Aunque todavía quedaría mejorar algunas cosas de ellas por aquel entonces. Por ejemplo, se podía seguir esclavizando a prisioneros de guerra, lo cual era una práctica común y permitida en todas las sociedades de la época, por lo que no se debería acusar a España de genocida por permitir este tipo de prácticas a principios del siglo XVI. Se suele decir como tópico absurdo que los conquistadores no prestaban atención a las leyes de Burgos. Aquí unas cuantas citas que desmienten ese tópico. 2. Que los indios sean bien tratados no consintiendo que les sea hecho agravio ni vejación alguna por los españoles que a cargo los tuvieren. Quien sea osado de hacer mal tratamiento e hiriere a alguno de los dichos indios sin causa justa, sacándoles sangre, además de las penas comunes, les sean quitados los indios y quede inhabilitado para tenerlos. 3. Que no se tomase ni oro ni plata a los indios de la ciudad del Cuzco, ni de depósitos ni tesoros, o pena de 500 pesos de oro para la cámara de su majestad y el tal oro y plata perdido. Ordenanzas de Francisco Pizarro, de Raúl Porras Barrenechea, Pizarro, el fundador. Como es muy dudoso si ha podido en conciencia un cristiano servirse como esclavos de los indígenas prisioneros de guerra, y como hasta ahora no se ha podido poner en claro este punto importante, mando a mi hijo don Martín y a sus descendientes que les sucedan en mi mayorazgo y estados, que tomen todos los informes posibles sobre los derechos que pueden legítimamente ejercerse sobre los prisioneros. Los naturales a quienes después de haberme pagado tributos se les ha forzado a prestar servicios personales deben ser indemnizados si se decidiere que no se pueden exigir tales servicios. Esto es del testamento de Hernán Cortés, recogido en el libro de Alexander von Humboldt sobre el ensayo político sobre el reino de la Nueva España. Pero evidentemente no todos los conquistadores fueron como Cortés o Pizarro. Pedro de Alvarado, por ejemplo, inició el conflicto armado con los aztecas, mientras que Hernán Cortés estaba llevando a cabo relaciones diplomáticas con ellos. Alvarado inició una sangrienta matanza en el patio del Templo Mayor que precedió a una derrota para los españoles conocida como la Noche Triste, que ocurrió cuando Cortés se vio obligado a regresar a Tenochtitlán debido al desastre causado por Alvarado. Después, Alvarado inició conquistas en Centroamérica plagadas de atropellos, aprovechando los resquicios legales que tenían las leyes de Burgos, pero de ahí a decir que los conquistadores no prestaban atención alguna a las leyes de Burgos, hay un universo entero.
A las leyes de Burgos les sucedieron más leyes a favor de los derechos de los indígenas. Los intentos de prevención de los abusos a los indígenas por parte de la corona española nunca cesaron. Se había creado una institución conocida como la encomienda con la finalidad de prevenir los abusos hacia los indígenas, pero evidentemente no funcionó e incluso fueron agravados con esta institución. La encomienda no logró el objetivo con el cual había sido creada. Algunos conquistadores siguieron aprovechando esta institución para, de alguna manera, abusar de indígenas de forma legal. La corona española era muy consciente de esto. El debate sobre los derechos de los indígenas se reavivó con esto. Carlos I convocó en 1540 una junta legislativa en la Universidad de Salamanca después de hablar con Bartolomé de las Casas. En ella estuvieron presentes legisladores y religiosos influyentes como el fraile dominico Francisco de Vitoria. La argumentación de Francisco de Vitoria tenía bases en el pensamiento de Tomás de Aquino, así como en la bula papal Sublimis Deus dictada por el Papa Pablo III. Finalmente, el 20 de noviembre de 1542, las leyes fueron promulgadas en Barcelona bajo el nombre de Leyes y Ordenanzas nuevamente hechas por Su Majestad para la gobernación de las Indias y buen tratamiento de los indios. Las leyes nuevas incluyeron dentro de sí la abolición del sistema de encomiendas, haciendo que fueran puestos en libertad todos los indios que habían sido sometidos a las encomiendas. Se prohibió la esclavitud indígena en todos los supuestos e incluso que para hacer descubrimientos se necesitase una licencia previa y que los descubridores cumpliesen con las leyes de la corona para el tratamiento de los indígenas. Estas leyes soliviantaron la ira de ciertos conquistadores que vieron amenazadas las encomiendas por las cuales habían arriesgado sus vidas. Gonzalo Pizarro, por ejemplo, se rebeló contra estas leyes, siendo elegido como líder de una sublevación organizada por los encomenderos para protestar contra la nueva legislación de la corona. Blasco Núñez de Vela, virrey del Perú, murió tratando de hacer cumplir estas leyes en la batalla de Iñaquito en 1546. Pizarro fue decapitado finalmente por las tropas del sacerdote Pedro de la Gasca, el nuevo representante de la corona, junto al resto de sublevados tras la batalla de Jaquijahuana en 1548. Pese a que Pedro de la Gasca suspendió temporalmente las leyes nuevas para calmar futuras rebeliones contra la corona, ello no afectó a la prohibición de la esclavitud indígena. De hecho, si hubo mercado de esclavos negros fue precisamente porque la esclavitud indígena estaba prohibida. Es posible que quedaran indígenas esclavos en algunas zonas, así como mafias ilegales, las cuales, por cierto, también existen en la actualidad, pero en general las leyes se cumplían. Martín Cortés, por otro lado, también se rebeló y fue torturado y desterrado de México. Fue desterrado debido a que no se logró ninguna confesión por su parte durante la tortura que se le practicó. Otro ejemplo más de que las leyes sí que se cumplían. Otro caso donde se demuestra de forma flagrante el cumplimiento de las leyes de protección de las Indias es el de Nuño de Guzmán, conquistador que cometió crímenes atroces en las conquistas e incursiones que realizó en América para obtener oro y riquezas, incluyendo la esclavización de indígenas. Y digo que las leyes se cumplieron en este caso porque fue juzgado por sus crímenes durante el gobierno de Antonio de Mendoza, primer virrey de Nueva España. La corona española envió al licenciado Diego Pérez de la Torre a investigarlo, y Pérez de la Torre encontró a Guzmán gravemente responsable. Le quitó el gobierno de Nueva Galicia y lo llevó con grilletes a España. Guzmán pasó los últimos días de su vida pudriéndose en una celda en el castillo de Torrejón de Velasco hasta su muerte en marzo de 1558. ¿Cómo era eso de que las leyes eran papel mojado? Estas luchas retrasaron y obstaculizaron bastante la lucha por los derechos, pero nunca la detuvieron. Felipe II, en su Real Cédula de 1593, decía lo siguiente: Yo he sido informado que los delitos que los españoles cometen contra los indios no se castigan con el mismo rigor que se hacen los de unos españoles contra otros. Os mando por ello que de aquí en adelante castiguéis con mayor rigor a los españoles que injuriaren, ofendieren o maltrataren a los indios que si los mismos delitos se cometiesen contra los españoles. Además, mediante un edicto real en el mismo año, Felipe II instauró la jornada laboral de 8 horas, un derecho para los trabajadores que no existía en ninguna otra parte del mundo en aquella época, y que evidentemente incluía a los trabajadores indígenas. Ese derecho se extendió a las leyes de Indias, el último y más avanzado aparato legal creado por el Imperio Español para la conservación y protección de las Indias.
Todos los obreros trabajarán 8 horas cada día, 4 a la mañana y 4 a la tarde en las fortificaciones y fábricas, que se hiciere, repartidas a los tiempos más convenientes para librarse del rigor del sol, más o menos lo que a los ingenieros pareciere, de forma que no faltando a un punto de lo posible, también se atienda a procurar su salud y conservación. Leyes de Indias, libro 3, título 6, ley 6. Las leyes de Indias fueron finalmente publicadas en 1680 bajo el mandato de Carlos II y recopilaban todos los logros y derechos legales para los indígenas, incluidos en las leyes de Burgos y las leyes nuevas, aparte de las nuevas ordenanzas y edictos de Felipe II, como hemos podido ver aquí con el ejemplo de la jornada laboral de 8 horas. Aparte, dentro de las leyes de Indias se incluían otros derechos más, como el derecho a la sanidad de los empleados a cargo de los patronos o el descanso dominical. Una legislación totalmente avanzada para su época, en la cual ningún país se habría planteado hacer esto. Como veis aquí, ¿cómo puede encajar todo esto con la imagen de una civilización genocida y depredadora, que es como nos lo pintan los amigos de la leyenda negra? Cuesta creer que una nación que se dedica al exterminio sistemático de los pueblos nativos de los territorios que conquista se dedique a hacer leyes para proteger a aquellos nativos a los que supuestamente quiere exterminar. ¿Hizo leyes Hitler para proteger a los judíos? No. Más bien todo lo contrario. Las leyes de Nuremberg de 1935 constituyen una de las mayores atrocidades jurídicas del régimen nazi, en las cuales se segregaba fuertemente entre las diferentes razas de Alemania. A los judíos ni siquiera se les permitía casarse con lo que se conocía como alemanes puros, aquellos pertenecientes a la raza aria. Mientras tanto, el Imperio español impulsaba ya, bajo el reinado de Isabel la Católica, a petición de esta última al gobernador Nicolás de Obando en 1503, los matrimonios mixtos. En 1514 fue publicada una real cédula por parte de Fernando el Católico donde se reconocían finalmente los matrimonios mixtos, para que veáis la diferencia entre nazis y españoles de la época del Imperio Español, que a los indigenistas les encanta decir que los españoles fuimos como los nazis en el pasado. En Estados Unidos cabe recordar que el matrimonio interracial no fue legal en todos los estados del país hasta 1967, que fue cuando la Corte Suprema tomó una decisión conocida como Loving versus Virginia, que consideró inconstitucionales las leyes antimiscegénicas. 1514 versus 1967, para que veáis la diferencia. Y con esto que os quiero decir, que ningún país que quiera hacer un genocidio fomenta ni aprueba el matrimonio interracial, dado que si se mezclan con la raza a la que quieren exterminar, fracasan en sus objetivos genocidas al extender el linaje de dicha raza por más generaciones. Y con esto también os quiero decir que España en este tema estuvo muy por delante de países considerados típicamente modernos, como por ejemplo Estados Unidos, como lo demuestra que en España los matrimonios mixtos estaban ya permitidos desde la Real Cédula de Fernando el Católico de 1514, mientras que en Estados Unidos, como también he mostrado, el matrimonio interracial no estuvo permitido en todos los estados del país hasta 1967. Además, España construyó hospitales y universidades por toda América. La primera universidad en ser abierta en Hispanoamérica fue la de Santo Domingo, pero fue la Universidad de Lima la primera universidad oficial en el nuevo continente. Pese a que había discriminación en las universidades y eso era más que evidente, hubo graduados humildes de todas las razas. Juan Latino, negro etíope del siglo XVI, consiguió pasar de esclavo a ser catedrático en la Universidad de Granada. José Manuel Valdés fue un mulato que estudió en la Universidad San Marcos de Lima y que llegó a ser médico, catedrático y miembro de la Real Academia Médica de Madrid. Son algunos ejemplos de que, pese a la discriminación que había en las universidades, muy típica de aquella época, hubo personas de razas no blancas que consiguieron graduarse en las universidades. Os enumero algunas de las universidades construidas por los españoles durante la era virreinal. Universidad de San Marcos de Lima, fundada en 1551. Actualmente su nombre es Universidad Nacional Mayor de San Marcos desde 1946. Real y Pontificia Universidad de México, fundada también en 1551 y cerrada en 1865. Fue reabierta varias veces hasta su clausura definitiva en 1865. En 1910 se refunda laica como Universidad Nacional Autónoma de México y en 1982 se refunda otra católica como Universidad Pontificia de México. Real y Pontificia Universidad de Santo Tomás de Aquino en Santo Domingo, fundada en 1538 pero no oficializada hasta 1558 y cerrada en 1823.
Se funda una institución heredera en 1914, la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Real y Pontificia Universidad de Santiago de la Paz y de Gorjón, también en Santo Domingo, fundada en 1558 y cerrada en 1767. Pontificia Universidad de Santo Tomás de Aquino, en Bogotá, fundada en 1580 y cerrada en 1861, refundada en 1966 como la Universidad Santo Tomás. Universidad de San Fulgencio, en Quito, fundada en 1603 y cerrada en 1786, fusionándose con otras universidades ecuatorianas para formar la Real Universidad Pública Santo Tomás de Quito. Pontificia Universidad de San Ildefonso, en Lima, fundada en 1608 y extinguida. Universidad de Córdoba, en Córdoba, actual Argentina, fundada en 1621 y conocida actualmente como Universidad Nacional de Córdoba. Pontificia Universidad de Santo Tomás de Aquino, en Santiago, actual Chile, fundada en 1622 y cerrada en 1747 ante la creación de la Real Universidad de San Felipe. Real y Pontificia Universidad de Mérida, en Yucatán, fundada en 1624 y cerrada en 1767. Fue refundada en 1922 como la Universidad Autónoma de Yucatán. Pontificia Universidad de San Ignacio de Loyola, en Cuzco, fundada en 1621 y cerrada en 1767. Real Universidad de San Carlos Borromeo, en Guatemala, fundada en 1676 y actualmente conocida como la Universidad de San Carlos de Guatemala. Evidentemente hubo más aparte de estas, pero con esto quiero daros una idea de la enorme cantidad de universidades que el Imperio Español se preocupó en fundar en América, y que no habrían sido fundadas si la intención hubiera sido la de exterminar sistemáticamente a los nativos. ¿Para qué molestarse en darles educación superior si los iban a matar a todos? Es absurdo. Respecto a los hospitales fundados por el Imperio Español en América, aquí os dejaré unos cuantos. Hospital de Jesús, en Ciudad de México, fundado entre 1521 y 1524 por Hernán Cortés. Hospital de Betlem, en Perote, Veracruz, actual México, fundado por Julián Garcés en 1535. San Sebastián, Chiautla, Puebla, actual México, fundado en 1553 por la Cofradía de Indios de Chiautla. Nuestra Señora del Rosario, Mérida, Yucatán, actual México, fundado en 1562 por Gaspar Suárez de Ávila, alcalde mayor de la ciudad, y su mujer. San Juan Montes Claros, Veracruz, actual México, fundado en 1569 por Bernardino Álvarez. Hubo evidentemente más, muchos más, pero estos son algunos de ellos. ¿Cómo una nación genocida iba a construir hospitales en un territorio lleno de gente a la que quería masacrar? Como veis, no tiene ningún sentido. No había ningún tipo de distinción por raza a la hora de usar los hospitales. Sus servicios podían ser usados por españoles, mulatos, indígenas, mestizos, negros. No había distinción. No consta por ninguna parte que hubiese distinción por razas en el uso de los servicios de estos hospitales. Así lo corroboran las instrucciones de los Reyes Católicos recibidas por el gobernador Nicolás de Obando respecto a esta cuestión, que decían lo siguiente: haga en las poblaciones donde vea que fuere necesario casa para hospitales en que se acojan y curen así los cristianos como los indios. Como veis, no coincide en absolutamente nada con lo que un país con intenciones genocidas haría. Por otro lado, las ciudades fundadas en América eran ciudades que durante la era española tenían un nivel y una calidad de vida y nada envidiables a los de las ciudades peninsulares y europeas, lo cual indica que los españoles pusieron empeño en que esas ciudades fundadas prosperasen y que no las dejaron como meras colonias extractivas como las británicas o francesas. Las ciudades británicas y francesas fundadas en las colonias tenían una calidad de vida notablemente menor que la de las ciudades españolas durante el tiempo en que Inglaterra y Francia las controlaban. También, otro dato que cabe resaltar para desmentir las tesis del genocidio es la cantidad de pueblos indígenas que dieron su apoyo a los españoles tras su llegada. A Cortés le siguieron tlaxcaltecas, totonacas y posteriormente los cholultecas. Y a Pizarro le siguieron los cañaris, huancas, chancas, chachapoyas y los incas que apoyaban a Huáscar durante la Guerra Civil Incaica.
En el caso de Pedro de Valdivia, se rumorea que emprendió la conquista de Chile con un ejército en el que tan solo había 11 españoles. El resto de sus huestes eran indígenas. Estos ejemplos nos sirven para ilustrar cómo el grueso de los ejércitos de los conquistadores estaba formado en su mayoría por tribus indígenas que les apoyaron. Ningún imperio, ningún pueblo hubiese apoyado a unas gentes que buscasen su exterminio sistemático. Si los españoles hubiesen exterminado sistemáticamente a los indígenas, ¿cómo siquiera hubiesen podido emprender la conquista de América? Es un sinsentido total. Por otro lado, fueron editados numerosos libros en lenguas indígenas como el quechua, el aymara, el guaraní o la lengua de Chile en Sudamérica, la tarasca, la náhuatl, la otomí o la maya en Norteamérica, o la tagala, la cebuana o la bisaya en Filipinas. Estas lenguas fueron durante 2 siglos oficiales del imperio junto a la española. La prohibición de las lenguas indígenas tan citada por los indigenistas se dio en 1770, bajo el reinado de Carlos III, y tampoco fue sumamente efectiva, dado que las lenguas indígenas se siguieron hablando igualmente y de hecho se siguen hablando en nuestros días. Sabiendo todo esto, ¿aún seguís creyendo que el Imperio Español ocasionó un genocidio de millones de indígenas en América? Porque todos estos datos aportados parecen indicar que no fue así, y que la intención del imperio no fue en ningún momento la de exterminar y desplazar a los nativos, sino más bien la de integrarlos dentro del imperio. Otro de los comodines más usados por los indigenistas y propagandistas de la leyenda negra española es el de la Inquisición, pintando a esta como una organización censora y represora que reprimió la ciencia y los avances tecnológicos. Cabe resaltar que el poder censor de la Inquisición no era en absoluto efectivo. Había libros prohibidos por la Inquisición que estaban permitidos en universidades españolas y que eran incluso de lectura obligatoria. En el campo de las ciencias, la censura de la Inquisición era casi inexistente, según uno de los mayores expertos en este campo, que es el historiador Ricardo García Cárcel. Los textos de Copérnico y Galileo fueron permitidos en España cuando, por ejemplo, en la Sorbona, la Universidad Histórica de París, estaban prohibidos, y en la mayoría de los países de Europa también, pero eso a los amigos de la leyenda negra no les interesa contarlo. Respecto a las muertes ocasionadas por la Inquisición y a sus condenas, hay que resaltar unas cuantas cosas. Primero, que en el mismo tiempo en el que en España la Inquisición había quemado a menos de 50 mujeres por brujería, solo en la Alemania protestante ya habían sido ejecutadas 25.000, más los miles y miles de Francia e Inglaterra. De hecho, Ricardo García Cárcel estima las ejecuciones provocadas por la Inquisición en sus 3 siglos y medio de existencia en unas 5.000. Y García Cárcel no es ningún lego en esta materia, puesto que él llegó a ver los archivos de la propia Inquisición para realizar su estudio. Y segundo, que ninguno de ellos era indígena. La Inquisición tenía prohibido juzgar a indígenas. La Inquisición perseguía, sobre todo, delitos de protestantes, judíos y moriscos, aparte de delitos como proxenetismo o pederastia, o los típicos delitos contra la Iglesia en la época. El caso es que la Inquisición era el tribunal europeo más benevolente de la Europa de la época, con garantías para los acusados mucho mayores. En un juicio de la Inquisición, el acusado podía defenderse de los cargos que se le imputaban. De hecho, en los juicios inquisitoriales, el acusado podía hasta decidir cuándo terminaba la sesión, garantía que no existía en los países protestantes, donde si te acusaban de brujería, ibas directamente a la hoguera, sin ningún tipo de garantía. Respecto a la tortura, contrario a lo que se suele decir, esta no era una práctica sistemática por parte de la Inquisición. La tortura se aplicaba mayoritariamente a judíos, moriscos y protestantes, pero no a cualquier persona que fuese a ser interrogada o juzgada por la Inquisición. De hecho, todos los tribunales torturaban, por lo cual no se puede juzgar a la Inquisición con la moral actual porque torturasen. Además, torturaron bastante menos que otros tribunales europeos, y la razón era que no consideraban la tortura un método eficiente para extraer información. Respecto al tema que compete aquí, la Inquisición, como decía, tenía prohibido juzgar a indígenas. Según un estudio del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México realizado en 2012, una organización nada sospechosa de estar sesgada hacia el hispanismo, la Inquisición en Nueva España solo ejecutó a 43 personas, ninguna de ellas indígena. Entre las 3 audiencias que había en América, seguramente la cifra total de muertos no pasase de las 150 personas.
dado que la mayoría de los ejecutados por la Inquisición fueron ejecutados en la península y no en América. De hecho, fue precisamente por esa razón por la que hubo mestizos que se hacían pasar por indígenas para evitar ser juzgados por la Inquisición. Si la Inquisición hubiese permitido juzgar indígenas, esto nunca hubiera sucedido, dado que, aunque el acusado se disfrazase de indígena, seguiría siendo igualmente juzgado, dado que la Inquisición lo tendría permitido. Pero no fue el caso y la historia fue la que fue. Respecto a la quema de brujas, la Inquisición dejó de quemar en la hoguera por brujería antes que otros países. Concretamente, en 1614, por iniciativa propia del inquisidor Alonso de Salazar y Frías, quien consiguió que se aboliese la quema en la hoguera por brujería por parte de la Inquisición, aunque ya de por sí la Inquisición era bastante escéptica respecto a este tema. Mientras tanto, en otros países europeos se siguió quemando por brujería hasta bien entrado el siglo XVIII. Por fijar un punto de comparación, la ley... En Inglaterra se siguió ejecutando por brujería hasta 1735, cuando la llamada Ley de Brujería ilegalizó las acusaciones de brujería y las cazas de brujas. 121 años de diferencia entre un país y otro. Otro de los tópicos más repetidos sobre la conquista de América es, sin lugar a dudas, el del oro que los españoles nos llevamos de América. Uno de los más repetidos, además, para hacer campaña política contra España por parte de numerosos políticos de Hispanoamérica. Pero, ¿cuánto tiene de cierto este tópico? Según consta en el Archivo de Indias, la cantidad de oro que llegó desde América hasta la península entre 1503 y 1660 fue de 180 toneladas. Fue una cantidad de oro que no sirvió ni siquiera para sufragar toda la sangrante guerra de Flandes. Además, aparte, si España se hubiese llevado las enormes cantidades de oro de América que aseguran los indigenistas, difícilmente hubiese tenido la enorme cantidad de deudas y bancarrotas que tuvo. Solo con Felipe II están documentadas 3 bancarrotas, para que os hagáis una idea. Ahora fijemos un punto de comparación para entender cuánto suponen 180 toneladas de oro en poco más de un siglo y medio. En 2015, Perú extrajo 150 toneladas de oro, convirtiéndose en el 5º productor mundial de este metal precioso. En 2016, México extrajo 120 toneladas de oro, convirtiéndose en el 8º productor mundial. La compañía canadiense Barrick Gold Corporation extrajo de República Dominicana 120 veces más oro en 4 años que los españoles en todo el siglo XVI, según el historiador Frank Moya Pons. Los datos del oro de la Barrick Gold Corporation vienen de todo el oro extraído en un yacimiento que fue descubierto por los españoles en el siglo XVI. Entonces, ¿hemos sido los españoles realmente unos ladrones de oro? Pues evidentemente no. La mayoría de las riquezas que se extraían se quedaban en América y se comerciaba todo allí. El oro que llegó a la península fue, como acabamos de ver, muy escaso. La pregunta del millón entonces sería la siguiente: ¿de dónde nace la leyenda negra? ¿De dónde nace este relato falseado sobre la historia de España? Pues es un proceso muy complejo que pasa por un compendio de personas que se dedicaron a trabajar en este relato, empezando por los protestantes luteranos y posteriormente los hugonotes o calvinistas, ingleses, franceses, holandeses o estadounidenses. Todos tienen parte de culpa en la difusión de este relato. Los españoles también la tenemos. Asumimos como pueblo estos falsos tópicos y los hemos difundido usando la palabra escrita, el cine, los documentales, el sistema educativo. España no supo combatir la leyenda negra en su tiempo y lo seguimos pagando en la actualidad. Quizás el verdadero punto de origen de la leyenda negra se sitúe en Brevísima relación de la destrucción de las Indias, libro escrito por Fray Bartolomé de las Casas y publicado en 1552. Bartolomé de las Casas, en principio, buscaba de alguna manera frenar los abusos que evidentemente se estaban cometiendo. Fue importante su labor en la elaboración de las leyes nuevas de 1542, pero si se le recordara por eso, ¿por qué no se tiene a Francisco de Vitoria también como héroe, pese a que él estuvo presente en el debate en la Universidad de Salamanca previo a la aprobación de las leyes nuevas y aportó una argumentación bastante elaborada en defensa de los derechos de los indígenas que ayudó a la aprobación de estas? Sencillo, porque él no escribió una relación de mentiras sobre la conquista como sí hizo Bartolomé de las Casas. Evidentemente los abusos que relataba de las Casas sí que se producían, pero en mucha menor medida de la que él relataba en su libro.
Bartolomé de las Casas infló cifras, datos y hechos para seguramente llamar la atención de la corona española. Pero más llamó la atención de Guillermo de Orange, el cual se encontraba en plena rebelión contra la corona española. Fue la traducción de Guillermo de Orange lo que hizo que este libro, lleno de datos inflados y falseados, se esparciese por numerosas partes del mundo y se hiciese conocido. El libro fue traducido hasta a 12 idiomas. Este tipo de propaganda contra España se extendió como la pólvora entre todos los países enemigos de España, pasando por la Ilustración, Lutero y los protestantes, los británicos, todos participaron en esto de alguna manera. De la misma forma, los grabados del holandés Theodor de Bray, donde se representa a indígenas siendo torturados y echados de comer a los perros por parte de los españoles, tampoco son, digamos, muy acertados, puesto que los indígenas de dichos grabados parecen hombres blancos europeos, prueba de que quien los hizo no vio un indígena en su vida. Estos grabados también han sido utilizados para ensuciar la imagen de los españoles frente al resto del mundo, y aún siguen siendo usados en páginas indigenistas. Pese al hecho de que los indígenas fuesen retratados como blancos europeos, pese a que el hecho de que los indígenas fuesen retratados como blancos europeos es prueba más que suficiente para desconfiar del criterio de Bray. Que los británicos están metidos de sobra dentro del activismo indigenista es un hecho más que constatado. No es ninguna coincidencia que la sede de la nación mapuche se encuentre en Bristol, Inglaterra, y tampoco lo es que en el primer Congreso Interamericano Indigenista de 1940 se leyese, en la sesión inaugural, un discurso de Franklin Delano Roosevelt, presidente de los Estados Unidos, y que los Estados Unidos participasen ampliamente en estos congresos indigenistas. Así como tampoco lo es que el presidente mexicano Lázaro Cárdenas, presidente masón y anglófilo donde los haya, fuese el presidente honorífico de ese primer congreso. Es más, el 9º Congreso, celebrado en 1985, se celebró en Santa Fe, Nuevo México. También debería ser motivo de sospecha el hecho de que las independencias de Hispanoamérica estuvieran en muchos casos financiadas por los británicos o incluso por logias masónicas afines a los intereses anglosajones, como por ejemplo la Logia de Lautaro, fundada en 1812, la cual era una rama de la llamada Logia Gran Reunión Americana o Logia de los Caballeros Racionales, la cual fue fundada por el venezolano Francisco de Miranda en Londres en 1798. Era necesario crear un fuerte aparato propagandístico contra España para agitar a los pueblos nativos a que se rebelasen contra España, y gran parte de la leyenda rosa sobre los libertadores de Hispanoamérica viene precisamente de la propaganda realizada con el fin de agitar las independencias hispanoamericanas. Pero es un tema muy largo para comentarlo ahora en este vídeo, así que si queréis, haré otro vídeo hablando sobre las independencias y su leyenda rosa. El objetivo de este apartado era mostrar, de forma resumida, a todas las naciones y personas interesadas en esparcir la leyenda negra española, la cual en absoluto responde, como hemos visto, a una intencionalidad de rigor histórico de contar bien la historia, sino a una serie de intereses políticos y económicos por parte de aquellas naciones que estuvieron enemistadas con España durante 5 siglos. Y para finalizar con el vídeo, cabría recordar algunos de los más importantes hitos de la historia del Imperio Español y de la historia de España en general, dado que rara vez son mencionados estos hitos. Poco se habla de que la ciudad de León es la cuna del parlamentarismo mundial, con las Cortes del Reino de León de 1188 como precedente directo de este, un hito certificado incluso por la UNESCO. Pocos son también los españoles e hispanoamericanos que a día de hoy son capaces de reconocer el que era el emblema del Imperio Español, el aspa de Borgoña o cruz de San Andrés. Pero yendo ya con los hitos del Imperio Español, fue en buena parte gracias a teóricos españoles que la mentalidad medieval fue paulatinamente sustituyéndose por una mentalidad renacentista. El navegante Juan de la Cosa se convertiría en el primer autor de un mapamundi en el que apareciera América ya por el año 1500. Francisco de Vitoria se convertiría en el padre del derecho internacional tras sentar las bases para elaborar y aprobar las leyes de derechos para los indígenas, concretamente las leyes nuevas de 1542, en cuyo debate previo en la Universidad de Salamanca él participó de manera activa. Martín de Azpilcueta se convertiría en uno de los economistas más importantes de la que fue la primera escuela de economía moderna, la Escuela de Salamanca. Francisco Hernández llevaría a cabo una de las muchas expediciones botánicas de la corona para clasificar plantas y crear medicinas, conocida como la Comisión de Francisco Hernández a Nueva España.
Domingo de Soto formuló teorías de física que fueron vitales para Galileo Galilei, siendo el primero en establecer que un cuerpo en caída libre sufre una aceleración constante, un descubrimiento trascendental para la física en aquella época. O por ejemplo Francisco Suárez, el cual fue el primero en plantearse conceptos como el de la desobediencia civil ante leyes injustas. España tenía científicos y profesores enseñando en escuelas por toda Europa, y figuras como Galileo, Leibniz, Newton o Darwin alabaron la labor de los científicos españoles. Organismos científicos como la Casa de Contratación de Sevilla o la Academia de Ciencias y Matemáticas fueron de los más destacados centros científicos de todo el planeta. España fue la primera potencia mundial en técnicas de navegación, las cuales se convirtieron incluso en secreto de Estado. Ello posibilitó durante mucho tiempo tener el dominio de los mares. Vasco Núñez de Balboa fue el primer europeo en bañarse en el Océano Pacífico hasta la primera vuelta al mundo realizada por Sebastián Elcano y Fernando de Magallanes, que duró entre los años 1519 y 1522, la cual supuso la demostración empírica de que la Tierra es esférica. Además, se pudo comprobar que el diámetro de la esfera terrestre era mucho mayor de lo que se pensaba hasta entonces, estimándolo en 12.440 kilómetros. Pero el mayor descubrimiento de todos fue el descubrimiento de un enorme océano situado entre América y Asia, el Océano Pacífico. Y tras la conquista de Filipinas por parte de Pedro de Legazpi, España consiguió acceso a China y por tanto a la ruta comercial global más importante de la época. Los españoles exploraron y añadieron a su imperio casi todo el continente americano, desde el sur de Alaska hasta Tierra de Fuego. Otro de los hitos más remarcables del Imperio Español es el de la creación de la primera moneda internacional de la historia, la cual fue el Real de A8, también conocida como 8 reales de plata. Una moneda que tuvo su auge durante el siglo XVIII y que fue una moneda utilizada ampliamente en el comercio en todo el mundo. Durante 3 siglos, España la produjo de forma constante y reiterada. Fue usada en 4 continentes, de ahí los numerosos sellos procedentes de lugares como China. Fue además la primera divisa de curso legal en Estados Unidos. De hecho, el símbolo del dólar tiene su origen en la simbología española, concretamente en las columnas de Hércules del escudo español, las cuales siguen existiendo en el escudo actual de la bandera de España. La potente industria naval española facilitó la construcción de grandes astilleros como el astillero de Cuba, donde se construyó el Santísima Trinidad, la embarcación más grande y artillada del mundo en aquella época, navío construido en 1769. Pero quizás uno de los hitos más importantes de la historia española fue el de la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, realizada entre 1803 y 1806 y llamada también Expedición Balmis por el médico Francisco Javier Balmis, quien encabezó la expedición que extendió la vacuna de la viruela por todos los territorios de las Españas. Por otro lado, el nombre del famoso y tan injustamente controvertido hospital público levantado por Isabel Díaz Ayuso en Madrid, Isabel Zendal, es el nombre de una enfermera española, la única mujer que participó en la expedición cuando de los 22 niños de la Casa de Expósitos de La Coruña que viajaron a América con edades de entre 3... Cuidando de los 22 niños de la Casa de Expósitos de La Coruña que viajaron a América con edades de entre 3 y 9 años y de los 26 que fueron a Filipinas durante los años que duró la expedición encaminada a llevar la vacuna a todos los territorios españoles de ultramar. Fue, sin lugar a dudas, una de las mayores obras caritativas de toda la historia, ya no solo de España, sino que me atrevería a decir que de la humanidad. La expedición fue sufragada y financiada con dinero público por parte del entonces rey Carlos IV, ya que la propia hija de Carlos IV, la infanta María Teresa, había fallecido de viruela. La misión consistía en suministrar la vacuna de la viruela a los territorios de América, Filipinas e incluso la provincia china de Cantón. Como veis, todos estos hitos difícilmente os los contarán en la escuela, pero existieron. Las crónicas se hicieron eco de ellos y podéis encontrar información acerca de ellos, para que veáis que no me invento nada de lo que estoy diciendo aquí. Y sé que me he dejado cosas, pero no quisiera alargar mucho más el vídeo. La leyenda negra y la fractura social creada por las independencias han dañado la relación entre Hispanoamérica y España, y eso se puede ver fácilmente. Pero aún podemos ver cómo se celebra el pasado hispánico en América en numerosos casos, igual que aquí celebramos nuestro pasado musulmán o la Reconquista como parte de nuestra historia.
Vemos lugares que siguen dando ejemplo de la hermandad entre pueblos hispanos, que no aceptan la división sino la unidad, y en los que el pasado hispánico se celebra como parte de su historia, porque es una parte importante de la historia de Hispanoamérica, al igual que para nosotros lo son la época romana o la época musulmana. Al fin y al cabo, todos adquirimos cosas de aquellas culturas que nos conquistaron en el pasado, porque al fin y al cabo, el pasado es pasado, e igual que tuvo cosas negativas, también las tuvo positivas. La historia está para aprenderla, enriquecerse culturalmente y conocer aquello que debemos repetir y aquello que no, para así no cometer los mismos errores del pasado. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Dadle me gusta si os ha gustado. Podéis darle a la campanita para obtener nuevas notificaciones, suscribiros a mi canal y uniros a un canal de Telegram que os dejaré en la descripción y en un comentario fijado de este vídeo. También os dejaré tanto en la descripción como en un comentario fijado el enlace a mi página de Facebook contra la leyenda negra española, donde podréis tener más información acerca de la leyenda negra, del Imperio Español y de todas las mentiras históricas que se han contado sobre él. Y dicho esto, gente, me despido, un saludo enorme a todos, cuidaos mucho y, señores, ¡viva España! ¡Hasta la próxima!